De nueva cuenta, buenas tardes chicos, chicas, a todos los que se han incorporado a la clase del día de hoy. El módulo que vamos a revisar es Psicología Positiva. Para quienes hayan tenido ya oportunidad de trabajar módulos anteriores conmigo, soy el doctor en educación Giovanni Alejandro Jiménez Barrón y voy a estar impartiendo este módulo. En el transcurso de la revisión de la temática del día de hoy, vamos a manejar un aspecto teórico de la psicología positiva, pero vamos a ir desmembrando esta parte y la vamos a ir llevando a la parte didáctica, a la parte pedagógica y las implicaciones educativas que tiene esta rama de la psicología positiva aplicada al contexto educativo. Permítanme nada más aquí un momento para poder verlos bien. Ok, vamos a continuar. No sé si alguien nada más solamente me ayuda rápidamente, si escuchan bien, si tienen buena recepción en el audio. Sí. Ok, muchísimas gracias. Antes de adentrarnos a la psicología positiva como tal, vamos a analizar unos datos clave que es importante que recordemos sobre los antecedentes de la psicología. Primero que nada, pues históricamente la psicología ha estado asociada o se ha asociado a aspectos psicopatológicos. Ha tratado, los estudios psicológicos han tratado, como ustedes saben, de comprender y hasta cierta medida de tratar de corregir ciertas condiciones que han mermado la educación o las ramas cognitivas de los sujetos con la psicoterapia u otros tratamientos que se han aplicado en el aspecto del inicio de lo psicopatológico, ¿no? Pues las intervenciones en áreas como la salud se han centrado más en la reducción del dolor y las carencias que en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. Entonces, pues las corrientes psicológicas humanistas, que son precursoras de la psicología positiva, comenzaron a direccionar la mira de forma holística hacia el ser humano y hacia la aplicación de la psicología desde otra perspectiva. Esta corriente humanista defiende la consideración del ser humano como un todo, en su parte holística, tanto en sus aspectos negativos y patológicos como en los positivos, las cualidades y las potencialidades, que es lo que el día de hoy nos reúne para analizar cómo la psicología positiva ha ido ganando campo en el terreno de la educación y cómo las implicaciones de esta rama de la psicología han estado y están presentes en el siglo XXI en la rama educativa y cómo tiene ciertas contribuciones a los procesos de aprendizaje y de enseñanza que se han desarrollado dentro de las diferentes instituciones de nivel educativo párvulo, inicial, kinder, preescolar, primaria, básica, secundaria, dependiendo de la región geográfica en la que ustedes nos estén sintonizando, cómo denominan la educación primaria elemental que tienen los infantes. Bien, vamos a proceder entonces a dar algunas definiciones de lo que es la psicología positiva. Para Seligman en el 2002, pues nos dice que es un cambio de perspectiva del paso del estudio de algunos de los peores aspectos de la vida al estudio de aquellos factores que hacen que valga la pena vivir. No creemos que la psicología positiva sustituya los estudios procedentes, sino que es un complemento y una ampliación de los mismos, que es esta parte con la que iniciamos, en donde hacíamos alusión al sistema terapéutico o patológico que se había aplicado a los inicios de la psicología y cómo la psicología positiva, pues, da un giro al aspecto positivo de la vida, a los aspectos emocionales, intelectuales, a la gestión del optimismo,
de la capacidad de reconocernos como personas, de potencializar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, que tengan que ver la parte humana de forma holística para motivar a los individuos, y esto se considera pues como un complemento, una ampliación al campo de intervención que tiene la psicología. Otra definición, pues, nos dice que la psicología positiva es el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano. Es decir, más abarcativa sobre estas fortalezas o estas emociones, sentimientos y virtudes que el humano históricamente había reprimido o habíamos mirado en el aspecto negativo y nos habíamos concentrado en subsanarlas o de alguna manera en repararlas, tratarlas, y no ver la parte de las fortalezas y las virtudes, sus motivaciones y capacidades, permitiendo averiguar qué es lo óptimo y qué es lo mejorable, enfocando, direccionando la vista de la psicología hacia el positivismo, hacia la parte del bienestar, tanto individual, colectivo, que nos genere mejoras en todos los ámbitos de nuestra vida y que nos permita tener una mejora como persona para también poder tener una mejora colectiva. Además, me pareció muy interesante comentarlo porque aquí hay unas precisiones que nos marca Beatriz Vera en el 2007 sobre lo que es y lo que no es la psicología positiva. Porque antes de continuar debemos de tener muy en claro la diferenciación del campo académico y el campo académico psicológico de intervención que, que traza esta rama de la psicología, y lo que se escapa, o más bien los falsos preceptos que se tienen de lo que no es la psicología positiva. Por ejemplo, ¿qué es? Pues la psicología positiva es una rama de la psicología que busca la comprensión mediante la investigación científica de aquellos procesos inherentes en las cualidades y emociones positivas del ser humano. El objeto de este interés es el de aportar nuevos conocimientos sobre la psique humana, desde una base científica, ¿no? Para así alcanzar una óptima calidad de vida y bienestar, sin por ello dejar de regirse por la más rigurosa metodología científica propia de toda ciencia de la salud. ¿Qué pudiéramos mencionar de forma errónea o que pudiéramos escuchar de forma errónea o que nosotros mismos debemos de clarificar que no es un movimiento filosófico ni mucho menos espiritual? No está asociada hacia las creencias o los seres supremos o la espiritualidad. Entonces, así como no promueve el crecimiento espiritual ni humano mediante métodos dudosamente establecidos. Promueve y protege el impulso del desarrollo humano, pero como lo analizamos ahorita, desde una metodología científica sustentada en la gestión emocional, en las emociones positivas, cualidades que tiene el ser humano. Entonces, continuando con la viñeta 2, en lo que no es, que es una precisión que debemos de rescatar, pues no es un ejercicio de autoayuda, ni mucho menos un método mágico para lograr la felicidad. No pretende ser un abrigo en el que resguardar creencias y dogmas de fe. La psicología positiva sí tiene una direccionalidad hacia el impulso de la felicidad. Pero, como lo señala ahí, no por medio de un método mágico o por medio de un ejercicio de autoayuda o ejercicios de autoayuda que nos lleven a esto. Por el contrario, la felicidad se retoma desde la base psicológica como una cualidad del ser humano, una emoción que se debe de potencializar y trabajar por medio de la metodología científica, desmenuzando qué parte
de la psique humana maneja las emociones, cómo se promueven, cómo se impulsan, cómo el optimismo, la gestión emocional, la parte afectiva está relacionada con este estado de bienestar que nos lleva a la felicidad, pero bajo un proceso metodológico que esté orientado sobre la mirada holística de lo humano y del positivismo que nos marca la psicología positiva. Y no como ahí lo dice claramente, no como un resguardo en una creencia o en una creencia valga el ejemplo de querer una motivación espiritual. Ahora, otro aspecto que nos marcan aquí sobre lo que es, pues sabemos que es una rama de la psicología que representa un nuevo enfoque, con el que comprender la psicología y la salud mental que viene a complementar al ya existente. Y retoma la definición que leímos con anterioridad, que menciona Seligman, que dice, pues que no es o no viene mejor a desplazar los preceptos o el conocimiento científico que se tiene de las ciencias de la salud y de la psicología aplicada, sino pues viene a complementar a lo ya existente para buscar otras alternativas de trabajar con el alumno paciente en este caso para potencializar, sus características humanas, sus características emocionales, su reconocimiento propio, el reconocimiento de los demás, su bienestar para el bienestar social. Entonces, aparte de lo que ya mencionamos, ¿qué otra cosa no es? Pues la psicología positiva tampoco es y no debe confundirse con una corriente dogmática que pretende atraer adeptos ni seguidores, y en ningún caso debe de ser entendida fuera de un riguroso marco profesional. Es decir, no es una corriente, pues ni es, como lo vimos, ni espiritual, ni de creencias, que esté guiada por un grupo de seguidores cegados por el ilusionismo de las creencias y que no haya un sustento psicológico, un sustento científico de por qué se está actuando de cierta manera para contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional de los seres humanos. Estas precisiones es muy importante tenerlas en cuenta porque, bueno, yo sé que ustedes ya conocían al respecto de esto, pero es muy importante retomarlas porque debemos de encaminar bien y más ahorita que vamos a ver unos ejemplos o unos principios también que tienen que ver con la psicología aplicada en el campo de la educación. Vamos a continuar. Aquí, bueno, antes de continuar la siguiente diapositiva, como pueden apreciar, pues la psicología positiva se rige bajo la potencialización de las habilidades, de las virtudes, de las capacidades y del bienestar humano. Con ello, la parte emocional, pues juega un papel importante para poder alimentar lo mejor de la persona, lo mejor de nosotros, construir una identidad y una inteligencia emocional propia para llevarla a la praxis en los diversos ámbitos de nuestra vida diaria, de la cotidianidad. Es por ello, pues que esta rama de la psicología mantiene relación directa con el análisis sobre las inteligencias y las emociones positivas. Es decir, el uso de la inteligencia y el uso de la parte emocional, pues está directamente ligada con el estudio y el campo de intervención de la psicología positiva. Entonces, podemos rescatar aquí dos de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, de las 10 inteligencias que este autor nos señala, para analizar o profundizar sobre dos de estas 10. Vamos a ver primero, a grosso modo, así sobre las inteligencias que nos plantea este autor y que tienen estrecha relación con el campo de la psicología positiva aplicada. Bien, dentro de las inteligencias múltiples que maneja Howard Gardner, aquí tenemos
Pues la inteligencia lingüística. Tenemos también la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la corporal sinestésica y la musical. Hasta aquí llevamos 5. Ahorita me van a ayudar escribiendo en el chat ahí o participando. Hay que observar bien estas 5 inteligencias. Vamos a pasar a las otras 5 inteligencias, que es la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista, la existencialista y la moral. Como les comenté, así a grosso modo, vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a empezar con la lingüística y ahorita alguien me ayuda, por favor, con otras dos. Dice, la lingüística, capacidad para utilizar el lenguaje para expresar y percibir significados complejos, para pensar en palabras, para la lectura y la escritura, para hablar y para comprender. Esta inteligencia de la que nos habla Gardner, pues se centra en todos los procesos y las funciones comunicativas y expresivas que tiene el ser humano, en el desarrollo de las habilidades discursivas, de las habilidades lingüísticas, de los campos que tienen que ver con la lectura, la escritura, el habla, la escucha activa, y que se centra en la potencialización de esas habilidades. También nos habla de la lógico-matemática. No sé quién esté en condiciones y me pueda ayudar a leer la lógica matemática y la espacial, por favor. ¿Quién me puede ayudar a darle lectura? La lógico-matemática. Sí, adelante. Habilidad para calcular, para cuantificar, para utilizar el razonamiento lógico, para formular y verificar hipótesis, para comprender pautas y relaciones, para llevar a cabo operaciones matemáticas, por el razonamiento inductivo y deductivo, para utilizar el método científico. Es decir, esta inteligencia pues se basa en la habilidad que tenemos de la comprensión del procesamiento de la información matemática que recibimos y el complemento con la lógica. Todo lo que implique un aspecto que tenga que ver con la noción espacial, la noción de tiempo, la noción de cálculo, de aritmética, va dentro de esta inteligencia. Adelante con la siguiente, la espacial. Usted mismo, quien me ayudó a leer la lógico-matemática, la espacial, por favor, también. Es la capacidad para crear imágenes mentales, para pensar de forma tridimensional, para percibir imágenes internas y externas, de recrearlas, transformarlas, hacer los objetos y uno nuevamente a través de espacios de codificar y producir gráficos, de dibujar y confeccionar bocetos. Muchísimas gracias. Aquí hay una palabrita clave que es las imágenes mentales y también tiene que ver esta inteligencia con la percepción de lo bidimensional y tridimensional. Estas nociones, estas imágenes externas e internas que nosotros reflejamos en objetos, que se manejan las gráficas, las tablas, lo bidimensional, lo tridimensional, ahí radica esta inteligencia. La corporal sinestésica y la musical. Alguien diferente, por favor, que esté en condiciones de apoyarme a leerla. ¿Quién más? ¿Quién anda por ahí que me pueda ayudar a leerla? La corporal sinestésica. Sí, adelante con esta y luego la musical. Esa es la habilidad para manipular objetos, para reparar cosas, para utilizar los músculos de forma coordinada, para poder expresar en el cuerpo, tener equilibrio físico, rapidez, flexibilidad, sensibilidad en el tacto, etc. Ok, esta tiene que ver con la parte sinestésica o kinestésica, con los movimientos. También entra aquí las habilidades que tienen que ver con la motricidad fina, la motricidad gruesa, nuestra capacidad de prensión, de manipular objetos, de manejar nuestro tronco. Adelante, Lourdes, la siguiente.
La musical. Esa es la sensibilidad para apreciar la música, para percibir el tono, la melodía, el ritmo, entonación, para escuchar música, para cantar y tocar instrumentos. Muchísimas gracias. Pues está clara, ¿no? Con los aspectos que tienen que ver con el ritmo, el tono, la melodía, la apreciación musical, incluso el talento para percibir, discernir los sonidos, los agudos, los graves que tengan que ver con la musicalidad y la melodía, pues de las entonaciones que se realicen. El talento que se tiene también para tocar de manera diestra uno, dos o más instrumentos musicales. Asimismo, tenemos la intrapersonal, que es la capacidad de entenderse a uno mismo, de reconocer los puntos fuertes y los débiles, de establecer metas personales, de controlar el pensamiento, de trazar un proyecto de vida a corto, mediano, largo plazo, de reconocer qué aspectos me faltan por mejorar, cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son las partes fuertes que componen mi identidad como individuo. Lo intrapersonal es el autoconocimiento que tengo de mí mismo, de mis relaciones internas, de mis fortalezas, debilidades y lo que les acabo de mencionar. Muy parecida a la intrapersonal en escritura, pero diferente en significado, la interpersonal. Es la capacidad de entender a las personas, de relacionarse hábilmente, de liderar, de organizar, de comunicar, de resolver conflictos, de ayudar a otros a identificar y superar problemas, de planificar las relaciones que ocurren de manera social, de comprender y ser empático hacia lo que le sucede al otro. Esta es la inteligencia interpersonal, la que va más allá de la persona. La intrapersonal es la que tú tienes, lo que te toca, lo que te cobija a ti como individuo, es el manto que te cobija a ti. Y la intrapersonal sale de ese manto. ¿Por qué? Porque te lleva a la esfera social, en donde involucra a otros individuos que socialmente están relacionados contigo. La naturalista, no sé quién me ayuda a leerla por ahí. Ya participó Lourdes, alguien que esté por ahí en condiciones, Andrea, Julián, que me pueda ayudar a leerla. A ver, ¿quién dijo yo? Bueno, les voy a ayudar yo en esta y ahorita me van a ayudar en la otra actividad porque necesito que ustedes me apoyen en la otra para que vayan interiorizando más esta clase. La naturalista es la capacidad de observar la naturaleza, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de sus leyes y procesos, de identificar la flora y la fauna, la relación que existe en la coexistencia de los seres vivos, de los animales, de las personas, de las plantas, la capacidad de plantear, comprender y desarrollar procesos que se aboquen al desarrollo sostenible, al desarrollo sustentable, el respeto hacia lo natural. Por su parte, la existencialista, pues es la capacidad de sensibilidad por la existencia del ser humano, de mostrar inquietud por reflexiones sobre la trascendencia humana, sobre el porqué de la existencia. Aquí sí estamos hablando de la finalidad o el porqué la existencia misma. ¿Y qué ocurre en la trascendencia? Si es que hay una trascendencia, sí ya está, esta inteligencia está enfocada a la parte más espiritual, no a la parte de gestión de emociones y el entendimiento y comprensión de uno y del otro, sino aquí a la trascendencia, a la razón de la existencia, pero más a la espiritualidad y a la trascendencia humana. Y por último, Gardner nos plantea la inteligencia moral, que es la capacidad para discernir entre el bien y el mal, de preocuparse por el respeto a la vida, por la convivencia humana, entre otros. Estas son las 10 inteligencias
que como les mencionaba, de Howard Gardner, que tienen relación con la psicología positiva. Pero vamos a realizar un ejercicio ahorita en donde me van a escribir en el chat cuáles de estas 10 inteligencias relacionan más con los principios de la psicología positiva. Me van a elegir 2 de estas 10 inteligencias que hemos analizado y me las van a escribir ahí en el chat, o si alguien quiere mencionarlas, ahorita quiere abrir su micrófono, con todo gusto que diga, maestro, yo creo que, o mi opinión es, yo considero que estas 2. ¿Cuáles de estas, cuáles 2 ustedes creen que se relacionen más con los principios del estudio de la psicología positiva? Me voy a ir al chat. Un minutito para que procesen, me escriban ahí. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál creen? Ahí les moví la diapositiva un poco. A ver, los espero. Bueno, no sé si lo que ustedes crean, chicos y chicas, la idea que tengan ustedes al respecto de yo creo que estas 2 son las que tienen más relación con el área de la psicología positiva. O igual alguien lo puede comentar aquí por el micrófono porque, bueno, no sé si alguien, estoy revisando el chat según yo aquí bien. No sé si alguien haya escrito ya porque, bueno, por lo menos acá no lo alcanzo a percibir. A ver, voy a checar aquí. Adelante, adelante. ¿Quién dijo yo? Sin miedo. 2 participaciones al respecto de esto. Diana, Andrea, Lourdes, igual puede participar de nuevo. Juan Ricardo. Anímense, vámonos con una participación. Me voy a poner de nueva cuenta. A ver, ¿quién se anima? Los espero ustedes, ¿no? Ustedes son los que están procesando la información al respecto. Ya volví a salir. Bien, los voy a apoyar aquí entonces. Fíjense bien, revisábamos las 10 inteligencias que propone Gardner. De esas 10 inteligencias, hay 2 que tienen que ver con la parte holística del humano, pero que comprenden la reflexión del entendimiento propio y también la capacidad de entender a los otros, de relacionarse. Estaríamos señalando aquí entonces la intrapersonal y la interpersonal. ¿Por qué? Porque nos habla de la gestión de las emociones. Nos da una mira hacia la potencialidad humana, hacia la parte de la felicidad, del bienestar, del autoconocimiento,
de la empatía. Entonces, poseer esas inteligencias, pues nos permiten, si tenemos la intrapersonal, conocernos muy bien nosotros y reconocernos. Y si tenemos la interpersonal, reconocer a los otros, relacionarlos y comprenderlos. Gardner también plantea que de alguna manera u otra, estas inteligencias las desarrollamos a lo largo de nuestro trayecto formativo, a lo largo de nuestra vida, en distinta magnitud o en diferentes niveles de desempeño. Es decir, yo poseo a lo mejor bien desarrolladas 4 de las inteligencias o 5 de las inteligencias, múltiples de las que aquí se plantean, y las otras 5 las desarrollo, pero no en el mismo nivel o grado de competencia en la que desarrollé 2, 3 o 4 en específico. Pero si se dan cuenta, estas inteligencias tienen que ver, pues, prácticamente con la comprensión y la relación del conocimiento en todas sus facetas. Tienen sustento en la parte, pues, de la comunicación, del reconocimiento a los otros, del reconocimiento propio, de las habilidades lógico-matemáticas, del aprecio a los lenguajes artísticos, la música, a la naturaleza, al desarrollo, a la existencia propia, a la parte axiológica, la moral. Entonces, todos desarrollamos estas inteligencias, pero las potencializamos en diferente magnitud o en diferente medida. Por eso las personas tenemos habilidades y aptitudes que se enfocan en ciertas áreas del conocimiento. Muy bien. Continuando, pues tenemos las implicaciones educativas de la psicología positiva. Ya decíamos que la inteligencia intrapersonal e interpersonal, por su conexión sustantiva, pues con la fortaleza que implica la gestión emocional, tanto en la proyección propia o individual como en la colectiva, pues en estas inteligencias observamos aspectos de las fortalezas humanas y de la propia inteligencia emocional. Estas investigaciones que Gardner plantea con estas inteligencias retoman y tienen un impacto en la aplicación de la psicología positiva, especialmente en esas 2 inteligencias que ahorita les mencionaba. Otras implicaciones educativas de la psicología positiva, pues son las siguientes. Como eje rector, pues pretendemos impulsar el desarrollo de competencias emocionales, el desarrollo de competencias que tengan que ver con la gestión de las emociones y los sentimientos. Es decir, educar y apoyar a las personas para que sean conscientes de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que ocurre en su cuerpo como reacción motora, de lo que están experimentando en ese momento. ¿Qué nos marca la psicología positiva? Nos marca que debemos de prestar atención a esas emociones y esos sentimientos que clasificamos como emociones agradables o positivas, porque debemos de impulsar el desarrollo de estas, debemos de impulsar su óptima gestión para que el individuo pues sea consciente y se enfoque en el poder ser, en el poder llegar. Yo puedo, yo lo logro, yo soy suficiente, me conozco, reconozco y valoro. Entonces, esta parte de la gestión de las emociones, pues tiene que ver con no enfocarnos a esas emociones negativas o desagradables que históricamente hemos manejado, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la ira, para tratar de solucionar el malestar o buscar una forma terapéutica de corregir lo que está mal. Más bien, por el contrario, debemos de desarrollar esta inteligencia emocional, potencializarla.
Esto nos marca la psicología positiva, ¿no? No quiere decir que lo otro sea erróneo. Claro que no, porque hay mecanismos y hay otras ramas de la psicología aplicada que nos permiten identificar y subsanar algunas deficiencias que se tengan de la psique humana. Pero ahorita enfocados en la psicología positiva, nos está impulsando a este desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, ¿cómo puedo yo favorecer en los sujetos, en el individuo, el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía, la colaboración? ¿Cómo puedo fortalecer la capacidad de automotivarme, la capacidad de identificar mis procesos metacognitivos para solucionar un problema, de enfocarme en mis virtudes, en mis fortalezas para alcanzar un bienestar, para poder continuar aprendiendo, continuar desarrollándome y continuar mejorando mis relaciones inter e intrapersonales? Esta parte nos lleva al desarrollo de la fortaleza emocional y la resiliencia. Cuando nosotros educamos y orientamos a los individuos, a los sujetos, en la fortaleza emocional y la resiliencia, tenemos niños, niñas, adolescentes, jóvenes más firmes en sus decisiones, más convencidos de que pueden lograr grandes cosas, más satisfechos de lo que hacen, más preocupados por la mejora continua, más fuertes ante las adversidades, con mayor capacidad de superar obstáculos, de superar circunstancias de dolor o trauma. Eso tiene que ver con la resiliencia, cómo fortalecerla para que los niños, los jóvenes se sobrepongan al fracaso, a la pérdida, que se sobrepongan y sean fuertes ante lo que los daña. Cómo sobreponerse ante esas situaciones desde la mirada del positivismo. Esto quiere decir entonces que se deben implementar estrategias, debemos de implementar estrategias para abatir la alexitimia. La alexitimia, pues, es la dificultad notable para describir los sentimientos. Es esa dificultad que la persona tiene con la cual cuenta con un bajo nivel expresivo motor de las emociones. Es decir, pues no es capaz aún y presenta dificultades para vivir y ser consciente de sus propias emociones, de expresarlas, de darlas a conocer. Cosa contraria que buscamos promover en la psicología positiva y que buscamos desarrollar en los sujetos. Si aprecian bien, por eso en esta imagen tenemos un conjunto de niños que está enfocando o está enfocada al trabajo con la gestión emocional, con estas emociones agradables, a reconocer y aprovechar esos estados de ánimo por los que pasamos los sujetos que sabemos que son vastos y a veces pues recaen en el contrario de una emoción agradable, las desagradables que hemos nombrado, recaen en la ira, en el enojo, en la tristeza, pero como si estamos educados y formados en competencia emocional, podemos tener mayor apertura y afrontar de mejor manera estos desequilibrios o estos tropiezos emocionales a los que nos enfrentamos. Y sobre todo, pues identificar rápidamente si algún individuo tiene dificultades para reconocer y manifestar sus propias emociones. Porque recuerden que el pensamiento humano pues es acumulativo y la parte emocional no se escapa de ello. Acumulamos emociones, tanto positivas como negativas, y no sabemos qué hacer con ellas, y esto nos puede generar conflictos y otras patologías que se deriven de. Puede generar tendencias a dificultades sociales, patologías que tienen que ver con
pensamientos, por ejemplo, pensamientos suicidas, pensamientos depresivos, pensamientos que tengan que ver con la ansiedad acumulada y no poder manifestar porque no somos capaces de trabajar y manifestar nuestras emociones. Debemos de aprender sobre la felicidad y con la felicidad. ¿Qué significa esto? Cuando menciono aprender sobre la felicidad, me refiero a el hecho de qué componentes o qué me genera a mí un estado de felicidad. ¿Qué sucede cuando estoy feliz? ¿Qué es la felicidad y cómo se manifiesta en las personas, en los sujetos? ¿Cómo se manifiesta y cómo manifiesto mi propia felicidad? Y aprender con la felicidad es que esos procesos cognitivos, didácticos, de aprendizaje que yo desarrolle, que yo como tutor, instructor de un grupo, clase, de un colectivo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, lo haga utilizando la felicidad como pretexto. Es decir, que la atmósfera de aprendizaje en donde yo desarrolle los planteamientos didácticos sean en atmósferas felices, que tenga a mis estudiantes motivados, que utilice la motivación intrapersonal y la interpersonal, que los esté motivando de la parte externa para que ellos mejoren, que busquen la calidad, que busquen la mejora continua, que busquen el aprender a aprender y que los vaya formando en el desarrollo de estas competencias emocionales, en estos procesos metacognitivos, para que ellos en lo posterior sean capaces de autorregular su aprendizaje y aprendan felices. Cuando nosotros trabajamos, para los que tengan la oportunidad de trabajar en un grupo clase, de ser docentes, los que son docentes frente a grupo, los que están trabajando en colegio, en educación inicial, media, primaria, o los que atiendan grupo clase reducidos en atención psicológica específica, pues sabemos que cuando un alumna aprende motivado, aprende con ganas de aprender y está feliz por el hecho de hacerlo, aprende mejor. El proceso interno de la cognición está relacionado con la parte emocional, está relacionado con el positivismo, está relacionada con las altas expectativas que nosotros debemos de tener hacia nuestros estudiantes. Un docente siempre debe de tener altas expectativas en sus estudiantes. Es decir, debe de plantear que los estudiantes pueden, son capaces y lo van a lograr. Ese es como un mantra que debemos de tener los docentes, los educadores, educadoras que deben de tener para poder fomentar entornos y ambientes felices y óptimos para el aprendizaje en diferentes sentidos. Bien, estas implicaciones educativas pues competen a la psicología positiva y tienen estrecha relación con algunos programas educativos que se centran en educar con amabilidad, educar con felicidad, educar bajo la gestión de las emociones, bajo el complemento de lo humano, con miras hacia lo humano, hacia lo emocional. Además de las inteligencias múltiples que revisamos ahorita, pues también está Daniel Goleman, plantea una propuesta metodológica que se retoma, que varios programas, varios currículum de diferentes regiones, diferentes países, han insertado en el currículo, en la currícula de sus programas de estudio y que cuidan o pretenden cuidar esta parte sobre la educación
basada en los principios de la psicología positiva, basada en el desarrollo de las competencias emocionales y la gestión emocional. Goleman tiene su planteamiento sintetizado en los siguientes 5 puntitos que les puse ahí. El número 1 es el conocer las propias emociones, es decir, el autoconocimiento. El número 2 nos habla sobre autorregularme y manejo de las emociones. Estamos hablando ahí de un autocontrol. En el número 3 está motivarse a sí mismo con la automotivación, es decir, el control del esfuerzo. Este punto es muy importante porque es lo que les mencionaba ahorita sobre la motivación intrínseca y extrínseca. Los estudiantes, nosotros como docentes, como terapeutas ocupacionales, como parte de docentes de un cuerpo académico que trabajamos con jóvenes, niños, adolescentes, debemos de manejar siempre la motivación extrínseca. Pero esta motivación extrínseca que nosotros manejemos debe de ir direccionada hacia la motivación intrínseca. Es decir, a que el estudiante reconozca sus propios procesos de motivación, que él regule su control del esfuerzo y él sepa motivarse a sí mismo. Esto nos lleva a que el estudiante no caiga en la frustración, no caiga en el abandono del proyecto educativo que emprendió, no caiga en el desespero y no caiga pues en la desestabilidad emocional también, porque al ser consciente de tus propios procesos de motivación o al estar convencido, al tener esa mira positivista de que sí puedes lograrlo y que necesitas regular tu esfuerzo, controlar, abrir y cerrar esa llave que tenemos cada uno de nosotros para saber y para motivarnos. En el yo puedo, yo lo voy a lograr. En la parte de la motivación extrínseca que nosotros direccionemos, pues está la mirada externa de quien observa al estudiante. Tú puedes, tú lo puedes lograr. Es decir, buscar la intervención positivista que motive de forma externa con miras a la motivación interna. Otro aspecto importante es reconocer las emociones de los demás, que esta es la empatía. Aquí es algo muy interesante porque creemos que la empatía o muchas personas tienen la falsa creencia de que la empatía pues es inherente a la condición humana. Y es inherente porque se desprende de las emociones que pues son inherentes a nuestra vida misma. Pero la empatía se trabaja, la empatía se tiene que fortalecer, la empatía se tiene que desarrollar. Al utilizar una metodología basada en el positivismo, trabajamos el entendimiento y la comprensión de la parte interna, interpersonal, pero para llevarla a la parte externa, a la intrapersonal. Entonces, esta empatía, pues está relacionada con ciertos ítems que son importantes, que se desprenden. Por ejemplo, el bienestar y el trato digno hacia las otras personas. Eso va dentro de la empatía. Tener un trato digno hacia el otro. No solamente ponernos en el lugar del otro, porque la empatía conlleva un trabajo más allá. Va también en la posición o el posicionamiento de la toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto. Es decir,
La postura que yo tomo en este desacuerdo, en este conflicto, desde qué perspectiva la analizo, desde qué zapatos veo la situación, problema que se está presentando. También, pues, tiene que ver con el reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad. Con la sensibilidad, pues, hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación. Es decir, esta empatía la estamos llevando a la inclusión social. Estamos direccionando la parte emocional, la parte de la inteligencia emocional que vamos a reflejar por medio de la empatía, perdón, hacia la mira de los grupos socialmente transgredidos o vulnerados, hacia la no discriminación o no exclusión, o hacia el entendimiento de esos sujetos que sufren estas situaciones, y cómo la sensibilización tiene que entrar cuando yo reconozco las emociones de los demás. Y pues de la misma manera es sobre el cuidado de otros seres vivos y la naturaleza. Porque podemos hablar de una empatía que tiene que ver con la empatía naturalista. O la empatía, porque es la empatía de la dignidad humana y la empatía hacia todo ser vivo. Y dentro de estos, pues está los otros seres vivos y la naturaleza. No solamente relacionada a la empatía con la dignidad humana, es decir, la propia del humano. Y algo muy importante, pues también es establecer relaciones, es decir, las habilidades sociales. Que nosotros los sujetos, que nuestros estudiantes, que los aprendices sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan relacionarse con los otros. Habilidades que le permitan comunicar sentimientos, comunicar emociones, reconocer las emociones del otro, reconocer el trabajo en equipo, fomentar el liderazgo, fomentar la colaboración, fomentar el desarrollo de la responsabilidad, fomentar la inclusión, utilizar mecanismos de comunicación asertiva, utilizar mecanismos asertivos en la resolución de conflictos, entender dentro de estas habilidades sociales que somos interdependientes. Comprender que las personas somos interdependientes y requerimos uno del otro. Y para ello necesitamos mediar nuestro propio comportamiento para poder desarrollar estas habilidades sociales. Esta propuesta metodológica que plantea Daniel Goleman, así como los planteamientos sobre las inteligencias múltiples que nos dice Gardner, han servido y sirven más ahorita en el siglo XXI, y a raíz, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible que plantea la ONU sobre una educación inclusiva, que pretende desarrollar una educación para todos, una educación que tenga miras precisamente hacia esto que estamos tratando el día de hoy, hacia la parte positivista, la parte humana, la parte dialógica, la parte de las cualidades del ser humano como ser holístico. Este objetivo de desarrollo, pues, sustenta y trajo una revolución curricular hacia muchas de las propuestas que se planteaban históricamente en todos los países pertenecientes a la OCDE, a la ONU, que estaba anterior a este siglo, en el siglo XX, centrada en el desarrollo nada más de la parte cognitiva, un currículum centrado en la inteligencia, pues históricamente las que han predominado son la lingüística y la lógico-matemática. Con esta revolución, estas corrientes del pensamiento, esta parte que nos maneja la Agenda 2030, como les comento, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tenemos aquí esta
injerencia directa que tiene el positivismo, que pues no solamente es arreglar lo roto, sino alimentar lo mejor de nosotros, trabajar la parte de la inteligencia emocional que nos va a brindar pues un bienestar duradero, una felicidad, que nos va a brindar el despliegue de nuestras competencias emocionales de manera óptima. Entonces, con esta teoría de Gardner, con esta propuesta metodológica, con estas investigaciones que Goleman ha realizado y con los principios de la psicología positivista, muchos de estos países pertenecientes, como les digo, a la OCDE, pues han implementado sistemas de trabajo en la malla curricular de las instituciones iniciales, básicas, en párvulos, preescolar, kinder, maternal, media superior, secundaria, elemental, como se nombre, dependiendo del país en el que ustedes estén residiendo actualmente, currículums que estén centrados en esta parte de la gestión emocional. Proyectos que formen parte de la metodología de trabajo que se lleva a cabo en las aulas. Y que déjenme decirles que si los docentes no la llevan a cabo, no es en el 90% porque no esté dentro de la propuesta curricular o de los planteamientos curriculares que el plan de estudios o programa de estudios de su país les marque. Más bien puede ser por factores al desconocimiento, a la falta de lectura o a que continúan con la tendencia histórica de desarrollar o relacionar el aprendizaje con la inteligencia lingüística y lógica matemática que solamente quieren relacionar con la parte cognitiva, con la parte de la memoria, con la parte del estudio memorístico, del estudio por repetición. Y no dan apertura o no están dando apertura al desarrollo, la expresión de todas las inteligencias, a la promoción de todas las inteligencias y sobre todo a la potencialización de la inteligencia predominante en el individuo, en el sujeto, en el estudiante. ¿Cómo yo puedo desde mi práctica educativa, desde el análisis que hago con mi grupo clase, cómo yo puedo potencializar a estos sujetos en estas inteligencias y cómo puedo desarrollar planteamientos que tengan que ver con la gestión emocional, con el positivismo? Un ejemplo de esto, en Estados Unidos han desarrollado muchísimos estudios que tienen que ver precisamente con la aplicación de la psicología positiva. Son varios los centros de educación inicial y los kindergarten que han trabajado sobre las emociones, sobre la parte humana, sobre la cooperación con los alumnos, con los sujetos. De hecho, aquí les pongo aquí abajito sobre un proyecto, Aulas Felices, que es del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, de España. Este colegio desarrolló en su colegiado, en su cuerpo docente, esta metodología, siguiendo los preceptos de la psicología positiva. Y ellos pues lo denominaron aulas felices. Pero así como se da esta intervención didáctica en este colegio, Juan de Lanuza de Zaragoza, tal vez en alguno de los centros escolares propios de la región geográfica en donde están ustedes, en donde está cada uno de ustedes, les ha tocado escuchar o conocen de una metodología centrada precisamente en estos principios, en los principios del bienestar, en los principios del bienestar duradero, en el principio de la inteligencia emocional, del positivismo, de la felicidad, del optimismo, y forman parte de la currícula que ofrece el centro escolar. No sé si alguien de los presentes
quiera participar al respecto. Si le ha tocado desarrollar alguna práctica, si quiera comentarnos un poco sobre su experiencia, ¿no? Estamos hablando de la experiencia, si le ha tocado observar o desarrollar una práctica que esté basada en estos principios que hemos analizado hasta ahorita. ¿Alguno? O que tenga un aporte a lo que estamos comentando al respecto del desarrollo de la parte de esta inteligencia emocional, de esta gestión de las emociones, o que conozca a lo mejor que en el país, en su país de origen, de residencia, estén llevando a cabo esta metodología. ¿Alguien? O alguien que esté ahorita actualmente en el ámbito de la docencia. Alguien que me pueda ayudar con una preguntita sencilla que le voy a hacer. Alguien que guste participar. No sé, por aquí está Juliet, Nancy, Carmen, Diana, Andrea. ¿Alguien que quiera ayudarme a participar en este aspecto? Anímense, no. Yo contesto la pregunta. Ok, a ver, adelante. ¿Pero cuál es la Andrea. pregunta? No es una pregunta como tal. Quiero que tú nos compartas si conoces algún centro. ¿En dónde resides, Andrea? En la Ciudad de México, ¿verdad? En Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en México. Ah, en la ciudad de Querétaro. Ok, Andrea, si conoces una institución educativa cerca de tu región geográfica o has trabajado en una institución que promueva este tipo de metodologías. En lo personal, no. No conozco. Y no conoces ni te ha tocado trabajar. No, ni me ha tocado trabajar. Ahorita soy docente, soy maestra de Kinder 1 y Ajá. y sí trabajamos bajo un concepto de disciplina positiva, pero no tanto, no nos basamos como tal en la corriente de la psicología positiva. Ok, Andrea, Sí, estás entonces en primero de kinder, atendiendo sí, a niños de 3, 4 4 años. años, sí, 3, 4. Ok, 3, 4 años. Desde la parte de la gestión emocional, de tu trabajo como docente, Andrea, ¿qué le puedes compartir a tus compañeros que tú buscas desarrollar en los alumnos de esa edad? Pues buscamos principalmente que desarrollen el conocimiento de las emociones propias, el poder identificarlas, el poder darles un nombre, conocer cómo reaccionan ante esa emoción, porque pues obviamente les explicamos que no todos porque estemos enojados nos vamos a fruncir el ceño, o no todos cuando estemos tristes lloramos, o sea, cada quien reacciona de manera diferente, entonces como un poco para que ellos se vayan conociendo ellos mismos, conociendo sus emociones, y siempre todo es a través como del preguntar, o sea, si se presenta una situación, no sé, entre dos compañeritos en donde uno no le compartió al otro y el otro llora, entonces ahí es donde intervenimos y preguntamos o sea, qué es lo que está sintiendo, qué fue lo que le dolió o por qué está llorando, o sea, como que todo lo indagamos desde un punto en donde ellos puedan accesar a las respuestas por ellos mismos. Ok, fíjate, Andrea, están trabajando precisamente con lo que tú me comentas, la parte de la gestión emocional. Claro Sí. que no es lo mismo, hay que comprender muy bien para el resto de los compañeros, no es lo mismo trabajar la parte de la gestión emocional con párvulos, con kindergardianos, que con universitarios o jóvenes Claro. de educación secundaria, ¿no? Entonces, desde los alcances que cada uno de nosotros tiene, trabaja esta parte. Andrea, ¿es una institución pública
No, es una institución privada. ¿O una institución privada? Sí, ¿Privada? sí, privada. Ok. Ok, muchísimas gracias, Andrea, por tu participación. De nada. Esta parte que nos comenta Andrea, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque da evidencia de cómo los programas institucionales, el currículum propio de la institución, de alguna manera va retomando estos aspectos desde la parte nacional, porque ella dice que, bueno, ella dice que está aquí en México, tenemos la misma ubicación geográfica en el país México, retoma los principios de la educación nacional, del currículum nacional, pero al ser una institución privada, tienen esa flexibilidad o ese manejo de ofrecer un currículum distinto para trabajarlo siguiendo los preceptos nacionales, y eso es en la mayoría de las naciones de donde ustedes son, la mayoría de los países. Pero cómo esta parte de la corriente humanista que fue marcando la psicología positiva se puede ver presente en los programas de estudio. Desde el momento en que el docente o la docente tenga acceso a las habilidades, al desarrollo de las habilidades sociales. A lo mejor en unos centros educativos se profundiza a mayor medida que otros, pero el docente impulsa y desarrolla estas habilidades sociales a la par de las habilidades cognitivas, o se toma el tiempo para gestionar estos procesos, estos tiempos, y centra su atención en el desarrollo de la inteligencia emocional, porque puede haber ciertos contenidos educativos, ciertos contenidos curriculares, aprendizajes esperados, ítems, indicadores de logro, descriptores de logro, dependiendo de cómo los marque su programa de estudios, su plan de estudios, que nosotros debemos de perseguir. Y nuestros programas, como les mencioné hace ratito, los programas nacionales ya obedecen a un desarrollo sostenible y están empapados de alguna manera de los países que pertenecen a la OCDE a las demandas también internacionales. Es decir, los países agarran, lo propuesto en estas asambleas internacionales, en esta construcción de agendas, y la parte humanista, la parte del positivismo está muy marcado. Como les dije, en uno de los objetivos de desarrollo, que es la educación inclusiva, está directamente marcada por la parte de la psicología positiva y del humanismo. Entonces, por eso les decía ahorita, antes de la participación de Andrea, que le agradezco por hacerlo, que en todos los espacios que estemos ahorita nosotros, hay instituciones que lo trabajan y lo fortalecen. Algunos en mayor medida que otros, pero tienen este planteamiento desde el desarrollo de las inteligencias múltiples, de la parte de la felicidad, del planteamiento metodológico de Goleman, desde la gestión de las emociones. Así como les decía ahorita también en el colegio Juan de Lanuza en España. Muy bien. Vamos a recalcar aquí también lo que tiene que ver con el optimismo. Parte de la psicología positiva también tiene como precepto el optimismo, la motivación hacia el otro, las altas expectativas que les comentaba ahorita sobre cómo nosotros podemos llegar hacia nuestros estudiantes para que estos mejoren su gestión emocional, mejoren al tiempo sus habilidades cognitivas y con esto desarrollen sus múltiples inteligencias desde la parte del optimismo, desde la parte en donde nosotros trabajemos y desarrollemos estos estados de bienestar, este reconocimiento propio y este reconocimiento del otro para poder potencializar estas habilidades sociales, estas habilidades comunicativas, estas habilidades de grupo que se requieren en estos tiempos actuales, en estos tiempos que demandan un cambio de paradigma
por ejemplo, en los términos de segregación y discriminación de los grupos que históricamente lo han estado y que ahora debemos de revertir esta parte por medio de la inclusión, por medio de la interculturalidad, por medio del reconocimiento del otro, por medio de la parte de la inteligencia múltiple y la inteligencia emocional. Aquí en México, y aprovechando el comentario de Andrea, okay. Aquí en México, nosotros tenemos un planteamiento curricular. Yo trabajo en el nivel básico, especialmente en educación primaria. Para los que ya habían tomado clase conmigo, les comenté que trabajaba como docente y directivo de una institución de educación primaria, que aquí en México es el grado superior al kinder, que es en donde nos mencionaba Andrea que ella elaboraba. Está el kinder, preescolar, y luego sigue la educación primaria, que son niños que oscilan entre los 6 y 12 años de edad. Aquí en México, la currícula nacional la tenemos de alguna manera sustentada en gran medida sobre esta parte del humanismo y del positivismo. Nosotros llevamos a cabo un programa de estudio que tiene que ver precisamente con la puesta en marcha o la evolución de la gestión emocional y cómo los docentes debemos de fortalecer desde nuestras aulas este desarrollo de la inteligencia emocional. Hay varios preceptos que nos hablan sobre una educación que está guiada por la psicología positiva. Y esto es a nivel nacional, ¿no? Esto es un currículum nacional que está sustentado en los programas de estudio. De hecho, en México estamos viviendo ahorita un cambio en las políticas públicas educativas, un cambio de programa de estudio. Pero el vigente que aún nos rige, pues tiene algunos preceptos sobre la psicología positiva y con el despertar de estas inteligencias múltiples. Por ejemplo, nosotros hablamos de una visión educativa que requiere de un planteamiento dialógico del aprendizaje. Como lo menciona Paulo Freire, hablamos del diálogo, del proceso dialógico que nosotros vivimos en entender al otro, en dialogar y construir mejores sistemas de aprendizaje por medio de este diálogo. Es decir, tenemos que los docentes considerar una educación que puede ser transformadora y puede contribuir a un futuro sostenible para todos. Pues para ello es necesario que trabajemos, que vayamos desarrollando una perspectiva integral de la educación y el aprendizaje. ¿Dónde vemos esta perspectiva integral de la educación? En el favorecimiento de las inteligencias múltiples, en el favorecimiento de toda habilidad y competencia que maneja el individuo. Esto debe de incluir aspectos cognitivos como emocionales y éticos, que es la parte que se relaciona directamente y que nosotros debemos de trabajar con esa metodología. Esto implica ir más allá del aprendizaje académico convencional, que es lo que los mencionaba ahorita, que históricamente en algunas instituciones ha imperado y más bien sigue imperando, y es la barrera, es el reto que debemos de llevarnos, es lo que debemos de romper. Debemos de romper con el paradigma del aprendizaje académico convencional, de que solamente hay un aprendizaje que debemos de seguir y está orientado en el desarrollo lógico-matemático y en el desarrollo lingüístico y en los procesos de memoria. Entonces, eso es lo que se pretende romper para darle paso al desarrollo pleno de todas las potencialidades del individuo. Otro precepto es que las investigaciones pues recientes, muchas investigaciones recientes anglosajonas que están en Estados Unidos, así como en España y que han ocurrido aquí en México también, pues confirman cada vez más el papel central que desempeñan las emociones. Recuerden que el proceso de aprendizaje es un proceso que está dividido, por así decirlo, en la parte cognitiva y la parte emocional. La parte emocional es el conductor que guía para aprovechar mejor lo cognitivo.
si no aprendemos felices o si no estamos emocionalmente estables, nos es más difícil aprender. Esto quiere decir que pues debemos de centrar la atención en nuestra capacidad para gestionar estas relaciones socioafectivas del aprendizaje, poder dialogar acerca de los estados emocionales. Esto es muy importante porque muchas de las ideas didácticas y de los procesos metodológicos que seguimos deben de estar centrados en que los alumnos externen sus emociones. Todo tipo de emociones. Porque de las emociones que ellos externen, vamos a identificar y vamos a fortalecer el trabajo sobre cómo mejorar haciendo hincapié en las emociones positivas. ¿Cómo puedo yo valerme como recurso personal de las emociones positivas para continuar y superar mis obstáculos? Y esto desde la parte didáctica, yo lo voy a planificar para orientar y llevar a mis estudiantes a que desarrollen estas habilidades. Necesitamos identificarnos, necesitamos lograr que ellos se identifiquen para poder identificar y conocer a los demás. Pues que reconozcan los sistemas de causa y efectos que hay cuando se conducen, de manera más efectiva, más autorregulada, más autónoma y más segura, que son elementos clave que debemos de desarrollar. Entonces, así los estudiantes pues participan y colaboran también de forma pacífica y social con sus compañeros. Y esto lo llevan a sus ámbitos, a los ámbitos de la vida fuera de la escuela. La educación, pues es un proceso de aprendizaje. Siempre cuando hablemos nosotros de educación, siempre cuando hablemos de la metodología, de la didáctica, estamos refiriéndonos a un proceso de aprendizaje. Y centrado pues en el positivismo, busca que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica, valga pues sus herramientas, que desarrollen fundamentos para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás. ¿Cómo podemos lograr esto? Y es una de algunas de las ideas didácticas que les voy a mostrar el día de hoy. Esto lo vamos a lograr mediante experiencias, mediante prácticas, mediante resolución de conflictos, mediante rutinas asociadas a las actividades escolares, en donde pongamos a los estudiantes al centro y los enfrentemos a situaciones de dilemas que involucren gestionar sus emociones. El estudiante debe de poner en juego sus emociones y sus procesos de comprensión de las emociones para luego externarlos. Y acuérdense que es todo tipo de emociones, todos los estados emocionales, los impulsivos, los aflictivos, los coercitivos, los introvertidos, los extrovertidos, todos los estados emocionales debemos de dejarlos fluir. Al momento de trabajar con un grupo clase, debemos dejarlos fluir para poder fortalecerlos y para poder nosotros, como guías de la situación de aprendizaje, orientar a los alumnos, niños, jóvenes, adolescentes, a que utilicen esta parte de su inteligencia emocional para fortalecer su competencia comunicativa y emocional y puedan gestionar sus sentimientos, gestionar sus emociones, gestionar sus compromisos de mejora, gestionar su metacognición. Acuérdense que todos los alumnos, todo ser humano, indistintamente la edad escolar en la que esté, desde el preescolar hasta el universitario, puede desarrollar sus procesos de gestión emocional y metacognitivos. Ojo, en diferente profundidad de acuerdo al nivel y etapa de desarrollo en el que se encuentren. Porque si nos guiamos, por ejemplo, rápidamente sobre las etapas de desarrollo que propone Jean Piaget,
Entonces, no es lo mismo que puede desarrollar, lo mismo que puede lograr un estudiante en cierto periodo de desarrollo a otro que esté en un periodo más avanzado porque su edad cronológica y su maduración cognitiva así se lo permita. Pero sí podemos adentrar y potencializar a que reflexionen sobre sus ideas, sobre sus pensamientos y poco a poco vayan abonándole a esta competencia emocional. Otra parte del positivismo aplicado en la educación, pues es que este contribuye a que los estudiantes alcancen sus metas. Y tiene que ver con la inteligencia, les repito, intrapersonal e interpersonal. Necesitamos formar estudiantes que piensen en el presente y en el futuro, que tracen proyectos de vida y dentro de esas metas establezcan relaciones sanas con ellos mismos y con los otros, con su familia, con sus compañeros, con su comunidad, en fin, en todo entorno social en el que se desenvuelvan. Esto los va a llevar pues a mejorar su rendimiento académico. Dentro de estos estudios de la psicología positiva aplicada, pues también se ha observado, se ha comprobado incluso, que este tipo de educación provee de herramientas exitosas, provee de conductas que previenen el riesgo, que fortalecen a la persona a corto y largo plazo, que potencializa, la parte humana, la parte de la felicidad, la parte del bienestar. Y esto está asociado a altos índices de éxito profesional en su salud y en su participación social. Fíjense bien, aquí estamos hablando de 3 aspectos clave que tienen que ver con el futuro de todo estudiante: lo profesional, la salud y la participación social. Dentro de estas conferencias internacionales que se manejan desde la Organización de las Naciones Unidas, se retoman estos aspectos precisamente porque el enfoque educativo debe de crear, debe de buscar en sus perfiles de egreso estas cualidades en los estudiantes. Acuérdense que estamos hablando de una educación integral y no podemos centrarnos solamente, o no podemos nosotros querer seguir repitiendo el patrón tradicionalista de la educación que se centraba solamente en lo cognitivo y que era garante de un desarrollo exitoso en el futuro. ¿Cuántos casos no, los que trabajamos más de cerca y tenemos contacto, o hemos tenido familiares, hermanos o conocidos, cuántos casos no hay de personas que han sido exitosas en la parte cognitiva, en la parte académica, en las instituciones, pero han fracasado saliendo de? Es decir, que han fracasado en la parte profesional, en la parte social, incluso que les ha afectado en su propia salud, porque no recibieron esta educación integral, vaya, no fueron orientados, para desarrollarse fuera de la burbuja cognitiva. Y en estos tiempos actuales del siglo XXI, la resiliencia, la competencia emocional y las habilidades socioemocionales son indispensables. Es un mecanismo que bien no puede asegurar, pero sí puede garantizar un desarrollo más pleno y óptimo de las personas, de los estudiantes a lo largo de todos los niveles educativos que integren la preparación desde la elemental hasta la universitaria en el país en donde estemos
donde radiquemos. Bueno, aquí tenemos algunas ideas didácticas. ¿Cómo ustedes tal vez lo pueden, ahorita al analizar estas ideas, van a poder recordar o van a hacer más memoria de cómo está la relación o qué relación hay entre la psicología positiva y la parte metodológica aplicada a la educación? Aquí una idea didáctica para trabajar en un grupo clase es el semáforo de las emociones. ¿Cómo me siento hoy? Esta estrategia tiene la intención de que los estudiantes manifiesten las emociones que ellos sienten. Y a través de la manifestación de las emociones, que empiecen a conocerlas y a darles un nombre. Recuerden que los que trabajan con niños más pequeños deben de orientarlos en esta parte primordial. ¿Cómo me siento hoy? Es decir, ¿qué emoción estoy experimentando? ¿Cómo yo puedo ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo? ¿Y cómo me va a ayudar a reconocer este proceso en el futuro, a identificar que esto que estoy sintiendo ya lo sentí y tiene un nombre? En el semáforo de las emociones se pueden poner pues las emociones básicas. Yo aquí utilicé en esta imagen la rabia, el amor, la alegría, la calma, la tristeza y el miedo. Discúlpenme, es que tomé agua. En estas emociones... Disculpe que lo interrumpa. Un placer, Kiara. Adelante. Sí, yo trabajo con niños dentro del espectro. Como comprenderán, ¿verdad? A ellos se les hace un poco más difícil entender el tipo de emociones con las cuales se están reflejando y que trabajamos el día a día. Y de hecho yo uso el semáforo para que me indiquen cómo se sienten el día, a pesar de que no lo hacen tan consciente, pero entendiendo desde un punto de vista que eso le puede ayudar en el día de mañana para la vida. Yo lo trabajo desde muy pequeño, desde los 2 años, ya cuando sale el diagnóstico, hasta los 7. Y le puedo decir que desde ese punto, implementando lo que es la inteligencia emocional, he tenido buenos resultados, a pesar, ¿verdad?, de que no lo hacen tan consciente, pero sí tratamos de que ellos vayan entendiendo el tema de las emociones. Excelente. No me interrumpe para nada. Disculpe, ¿quién estaba hablando? Kiaralis Cruz. Ok. Kiaralis. ¿Cómo? Kiaralis. Kiaralis. Si me ayudas tantito más para que tus compañeros comprendan un poquito más de este trabajo que tú haces. Muy atinadamente estás desarrollando la inteligencia emocional. Fíjense bien, dijiste que de 2 a 7 años, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, aproximadamente Entonces, de 2 a 7 años es que lo vamos implementando desde los 2 años, haciéndolo consciente. Empezamos a mostrar lo que son emoji que sean divertidos para ellos y que el día a día, preguntándole cómo te sientes hoy, y el niño pueda pues señalar lo que son lo que son no verbales, ¿verdad? Señalar la parte del día, bueno, pues hoy me siento un poco enojado, hoy me siento triste, y pues alusivo a eso, pues cantamos una canción con relaciones para que ellos aprendan a asociar, porque es un proceso, un trabajo muy puntual. ¿y qué beneficios? Concéntrense en un alumno N que haya tenido, alumno cualquiera. ¿Qué beneficios ha observado usted al trabajar esta estrategia con ese alumno que se le viene a la mente? ¿Cómo lo recibió y cuál fue el proceso que el alumno vivió y qué beneficio le trajo? Adelante. Ok.
¿Cómo llegó? Bueno, el alumno no conocía de sus emociones en sí, como ustedes comprenderán, dentro del espectro es muy difícil que ellos relacionen sus emociones de cómo se sienten, pero ya en el proceso, el alumno tú le puedes preguntar cómo te sientes, él mismo te dice enojado, estoy triste y pone su carita de tristeza, y si está enojado pues se aparta o busca una pelota, que fue lo que se le enseñó, para que él apriete, porque como no sabe expresar por qué está molesto, buscando métodos y alternativas para poderlo lograr. Ok. Muchísimas gracias por la participación. De antemano, una felicitación por el trabajo comprometido que está realizando y Gracias. cómo usted está fomentando la parte de la inteligencia emocional, esa parte de la competencia emocional que un niño debe de desarrollar, aunque tenga un trastorno del espectro autista, aunque tenga una dificultad severa de conducta, aunque tenga un síndrome. Entonces, miren, aquí ya tocamos otro tema así rápidamente para no desviarme mucho. ¿Cómo nosotros, si trabajamos esta parte emocional en un grupo clase en donde no haya ningún alumno con una condición de este tipo, estamos formando a niños que puedan convivir en la diversidad? Y en esta diversidad, los niños van a ser conscientes de que el manejo de las emociones es diferente el que yo tengo al que puede tener una persona que tiene el espectro autista, una persona que tiene una dificultad severa de conducta. Y ellos ahí aplican, volvemos a lo mismo, ahí aplican las dos inteligencias de Garner. La interpersonal, porque han trabajado esa parte, reconocen, son conscientes de ello. Y la intrapersonal, porque se ponen en el lugar del otro. Reconocen al otro individuo con sus características diferentes y pueden trabajar de forma armónica, colaborativa y desarrollar sistemas de atmósfera social óptimos con esta persona. Decía la compañera aquí muy atinadamente el uso de emojis. Para empezar, esta es la idea, empezar a nombrar mi emoción y empezar a buscar, por ejemplo, menciona ahí una alternativa muy buena, un mecanismo de expulsión motora diferente. Si no es lo verbal, es lo motor. Entonces, presiono la pelotita y la pelotita, presionarla, tiene una finalidad. Tiene una expresión motriz de ese alumno direccionada por la docente, direccionada por la terapeuta, en este caso, para que el alumno externe, no verbal, pero sí de otra forma motriz, lo que él siente. Entonces, si nosotros trabajamos esta parte emocional, que les dije un poquito más atrás, debemos de trabajar todas las emociones. Desde las emociones agradables hasta las que nos generan un poco más de desagrado. Les voy a dar un tip. Pueden buscar en YouTube o en Google, pueden buscar el monstruo de colores, se llama. Yo estos frasquitos de las emociones que puse aquí para el reconocimiento emocional, lo trabajo con un cuento, que también es un videocuento que está en YouTube, que se llama El monstruo de colores. Es para niños pequeños también y les narra, les cuenta la parte emocional y cómo nosotros vamos nombrando estas emociones. Estos 6 frasquitos que tienen una emoción diferente pueden utilizarse para trabajar el semáforo, para trabajar la estrategia de cómo me siento hoy, en donde los alumnos escriban. Si lo quieren hacer, porque también es válido. Hay alumnos que lo hacen verbal, hay alumnos que les gusta hacerlo escrito. Que escriban cómo se sienten y ese sentimiento a qué emoción pertenece. Bueno, ¿es miedo? ¿Es alegría? ¿Es calma? Y ellos vayan empezando a reconocer sus propios procesos emocionales para asignarle un nombre a la emoción.
Este cuento está muy interesante, muy colorido y muy explicativo para trabajar con niños pequeños sobre las emociones. Otra idea didáctica es saludo con entusiasmo. Esta estrategia, de hecho, se viralizó, no sé si les tocó ver ahí en las redes sociales, Facebook, YouTube, se viralizó e inició más en escuelas estadounidenses, que es el proceso en donde el docente encargado del grupo clase recibe a sus estudiantes antes de ingresar al aula o al espacio destinado para las actividades académicas para el aprendizaje de una manera efusiva, emocional, dependiendo de lo que el alumno elija. Si el alumno quiere un abrazo, si el alumno quiere un saludo, si el alumno quiere un baile, si el alumno, y podemos variar, si el alumno quiere un high five, si el alumno quiere un high five, pues es un chócalas, se desarrolla de forma con material lúdico, así como la compañera ahorita mencionaba de los recursos que ella utiliza. En la entrada del salón, un tipo panel, un tipo tablero, en donde se identifiquen con logotipos o emojis, cuál es el saludo que yo quiero con entusiasmo. Voy a querer un apretón de manos, voy a querer un abrazo efusivo, voy a querer un high five, voy a querer un baile, un movimiento de baile con ritmo. Entonces, los maestros, los responsables de grupo, dejan que el alumno presione o toque el botón, la tableta de lo que él quiere y juntos desarrollan ese saludo. Esto puede ser rotativo y podemos agarrar a un alumno diariamente diferente antes de iniciar a nuestras clases para ponerlo como responsable de la tableta y saludar a todos los demás. Y le vamos dando, si lo hacemos diario, cada 2 días, le vamos dando la oportunidad a todos los alumnos que vayan desarrollando, primero que nada, la felicidad por aprender, porque llegan a un entorno en donde la felicidad va a ser un precepto principal del aprendizaje. Y después que vayan desarrollando habilidades sociales y de entendimiento hacia el otro. El otro quiere un baile, el otro quiere un abrazo, necesita del calor, de un abrazo. Tal vez en esta ocasión quiere un high five o quiere un choque de pies y yo me voy poniendo en lugar de la otra persona, voy rotando. Y ya dentro del grupo clase, dentro del salón, el docente responsable puede plantear la pregunta, ¿por qué hoy quisiste que te saludara así? Y puede dejar una participación de unos 5 o 6 estudiantes que gusten externarlo. Incluso puede poner un buzón de dudas que le puede servir para todos los campos curriculares, pero que lo puede usar para esa estrategia de decir, bueno, si alguien gusta escribir por qué por qué quiso que lo salude hoy, así me lo escribe y yo lo leo después, o tal vez se encuentre con que hubo un alumno o un niño que no quiso recibir un saludo ese día y trabajar esa parte de la gestión de las emociones. Mi frasco de emociones se relaciona directamente con el semáforo de emociones y con esta estrategia, este cuento que les platiqué del monstruo de colores. Es una combinación, porque en el semáforo de las emociones, pues se trabaja en la identificación de las emociones y ya el frasco de las emociones es cuando los alumnos ya son capaces de reconocer o que están casi completamente conscientes de qué es lo que están experimentando, qué sensación están experimentando para poder ellos ir llenando ese frasco de las emociones. Incluso si le asignamos un color, como en el cuento, podemos elaborar paletitas y decir, vamos a guardar en el frasco de las emociones mi sentir. ¿Quién viene a la escuela el día de hoy o quién inicia esta clase con alegría? ¿Quién la inicia con miedo? ¿Quién la inicia con amor? ¿Quién la inicia con rabia, con calma, tristeza? Y vamos depositando en el frasco de las emociones esos sentires o vamos creando situaciones hipotéticas, pero que tengan hipotéticas, pero a la vez no.
porque tienen que tener relación con la vida del alumno. Es decir, vamos a decirle a cualquier estudiante, por ejemplo, la siguiente frase. Yo me siento triste. ¿Cuándo? Y él tendrá que continuar su redacción escribiendo por qué se siente triste o cuándo se siente triste. Me da rabia. ¿Cuándo? O cuando recibo amor me siento. Lo que me genera alegría es. Y nosotros jugamos con esas oraciones para que los estudiantes complementen de manera escrita o verbal y así poder ir llenando su frasco de emociones. Y cada determinado tiempo de nuestra cotidianidad escolar, cada, por ejemplo, 15 días, o lo podemos hacer cada 3 semanas, abrir frascos y decir, bueno, aquí tenemos en rabia, me da rabia, ¿qué? O me siento triste, ¿cuándo? O estoy alegre, ¿cuándo? Y comenzar a trabajar esta parte con las emociones y que los alumnos comprendan que la puesta en práctica de las emociones, como decía ahorita Andrea, pues difiere de una persona u otra. Y esto también nos puede servir para detectar si en alguno de nuestros alumnos existe la alexitimia, que no debemos dejar de lado eso. Cuando detectemos que alguno de nuestros alumnos es incapaz de nombrar sus emociones e incapaz de reconocerlas, debemos de actuar inmediatamente en el desarrollo de su competencia emocional, en la inteligencia emocional. Estas son 3 ideas didácticas así a grosso modo y aquí les traje una un poquito más detallada. Esta tiene que ver con el bienestar. Es una estrategia que yo desarrollo con los grupos de primaria. Primero, va enfocada en el autoconocimiento y ese autoconocimiento pues se subroga en el bienestar y la estrategia se llama llenando la cubeta. Si alguien me ayuda a leer, por favor, alguien que abra su micrófono y me ayude a leer los 2 primeros puntos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Tatiana, por ahí. Carmen, que estén en condiciones de apoyarme en la lectura para ir desmenuzando esta estrategia. Yo. Adelante, Carmen. Autoconocimiento, bienestar, llenando la cubeta. Invita a los niños a imaginar que todos tenemos una cubeta, la cual cuando está llena nos hace sentir bien y contentos, pero cuando está vacía nos sentimos mal y tristes. Esa cubeta se llena con nuestros pensamientos y acciones, así como las palabras y acciones de los demás, familia o amigos, respecto a nosotros. ¿La sigue también? Sí, adelante. Destaca que sucede algo muy interesante al respecto. Nuestra cubeta se puede llenar con las palabras y acciones de personas que nos hacen sentir bien, pero también se llena con palabras y acciones que decimos y hacemos en relación con los demás, familias, amigos y conocidos. La tercera también, con esa termine, por favor. Ok, pregunta a los alumnos qué tipo de palabras o acciones que llenen la cubeta de los demás, pero también la nuestra podemos decir o realizar. Muchas gracias. Después de esto, comente que cada vez que hacemos algo bueno para colmar la cubeta de alguien más, al mismo tiempo llenamos la nuestra. Reciprocidad. Solicite a los niños que de manera individual hagan una lista de palabras o acciones que llenan la cubeta de otras personas y la suya. También otra serie de palabras y acciones que vacían la cubeta de los demás. Pida que le den ejemplos específicos de acciones que ellos llevan a cabo para llenar la cubeta de otras personas o bien de sus mascotas, como el siguiente. Lleno la cubeta de mi mamá, papá, hermanos cuando le digo que la amo. Lleno la cubeta de mi perro cuando lo cuido y le doy cariño. Para terminar la actividad, propicie una reflexión acerca de lo que pueden hacer durante la semana en casa y en la escuela
y en la escuela para llenar la cubeta de otros. En este llenado de cubetas, recuerden que está, aquí muy importante, las acciones o palabras que llenan la cubeta y las acciones y palabras que vacían la cubeta de los demás. Puede establecer una comunidad de diálogo. Pida a los alumnos que respondan estas preguntas. ¿Qué tipo de palabras que otros nos dicen nos hacen sentir bien y son como gotas que llenan nuestra cubeta? ¿Qué clase de palabras que otros nos dicen nos hace sentir mal, como si un poco de nuestra cubeta se vaciara? Plantee las mismas preguntas, pero ahora tratándose de acciones en lugar de palabras. Esta estrategia fomenta el autoconocimiento para llevar después el conocimiento hacia el otro, la parte empática y también el bienestar. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de la reciprocidad. Me regreso aquí en el 1, 2, 3, en la palomita 4. Al mismo tiempo que lleno la cubeta de alguien más, estoy llenando la mía. O al mismo tiempo que vacío la cubeta de alguien más, estoy vaciando la mía. Para que los niños, los jóvenes, empiecen a diferenciar la parte de las acciones positivas y que motivan al otro, que le generan un bienestar, y la parte de las acciones negativas, que dañan al otro, lo transgreden, lo generan un malestar. Y por eso es muy importante realizar la comunidad de diálogo, en donde los niños, los estudiantes, sean conscientes de las emociones, de las palabras y de las acciones que llenan la cubeta del compañero o que vacían la cubeta del compañero. Muy bien. Estas estrategias, estos principios didácticos, pues tienen la idea de que nosotros acompañemos a nuestros estudiantes en el proceso del autoconocimiento, de que seamos conscientes de que los estudiantes requieren expresar y regular sus emociones, que necesitamos promover espacios de diálogo y reflexión, pues que favorezcan la convivencia y la resolución asertiva, de conflictos. También, pues debemos de favorecer proyectos asociados a acciones que permitan la toma de decisiones autónomas y que busquen el bien común. Pues debemos de generar como docentes un ambiente en donde se valoren las diferencias, esto es muy importante, y se manifiesten actitudes de empatía, de respeto, de solidaridad, de comprensión. Y pues favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional, del trabajo colaborativo, favorecer las cualidades, la parte positiva del otro, la parte que tiene que ver con el reconocimiento y valoración de las personas, la parte que nos ayuda a reconocer nuestras emociones para reconocer las emociones de los demás. El día de hoy, se cerró la ventana, ¿verdad? Bueno, el día de hoy concluimos con la presentación de esta estrategia, pero les pregunto si alguno tiene una duda, le quedó un comentario sobre la estrategia, no entendieron algo al respecto, o cómo vamos, o igual lo escribimos ahí en el chat para cerrar la clase de hoy. Comentario al respecto, dudas que tengan. ¿No? ¿No hay dudas al respecto? Ok, bueno, pues me da mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Vamos a esperar ya.